¿Cuál es la diferencia entre el arte moderno y el contemporáneo? Moderno, contemporáneo. Contemporáneo, moderno. Estos términos a menudo se usan indistintamente. Entonces, ¿hay realmente alguna diferencia entre ellos? Y si es así, ¿por qué? Una respuesta es simple: tiempo. El arte moderno vino antes que el arte contemporáneo. La mayoría de los historiadores y críticos de arte sitúan el comienzo del arte moderno en Occidente alrededor de la década de 1860 y continuó hasta la década de 1960. Considerando que el arte contemporáneo significa arte hecho en el día de hoy. Pero puede ser difícil definir qué significa realmente el día actual. ¿Ese arte está hecho por artistas vivos? ¿Arte hecho en nuestras vidas? ¿O son artistas que hacen obras que hacen referencia o se relacionan con la cultura actual? Quizás incluso obras de arte hechas de una manera que define lo que es el día presente. Entonces, la fecha de inicio del arte contemporáneo es, quizás paradójicamente, la mayoría de las veces retroceder a los años 60 y 70. Pero además de la diferencia horaria, también existen otras diferencias en el método, el medio y el enfoque. Y cuando hablamos de arte moderno y contemporáneo, también hablamos de muchos movimientos y formas diferentes, desde el posimpresionismo hasta el dadaísmo, el arte pop y el arte de instalación. Así que primero echemos un vistazo al arte moderno. Cuando vemos a Monet impreso en paños de cocina y a Cézanne en la tapa de latas de galletas, puede ser difícil imaginar cuán radical e impactante fue este estilo de pintura en su época. El arte moderno y el modernismo fueron una desviación radical de los tipos de arte que habían existido antes. Su rechazo de la perspectiva y el tema tradicionales fue especialmente innovador. Muchos historiadores del arte dicen que Edouard Menat fue el primer artista moderno, específicamente su pintura de 1863, Almuerzo sobre la hierba. Esto se debe a que la pieza no trató de retratar la escena de una manera que pareciera real y tridimensional. Las figuras de Menat parecen estar sentadas una encima de la otra. La mujer que se baña en un arroyo casi parece estar flotando sobre los otros personajes, como si pudiera caerse de su percha y aterrizar en sus regazos en cualquier momento. Menat también fue criticado por la falta de sombreado entre las áreas claras y oscuras de la imagen y por el tema inferior de su pintura. Este alejamiento de los intentos de representar con precisión el mundo exterior marcó el comienzo de una nueva era del arte, que abarcó el impresionismo, el posimpresionismo, el japonismo, el fauvismo, el cubismo, el futurismo y el expresionismo. Entonces, ¿cómo llegamos desde aquí al arte contemporáneo, con sus montones de ladrillos y obras de arte no visibles de $10,000? Una especie de mini punto de inflexión en la transición entre el arte moderno y contemporáneo se produjo con el movimiento conocido como expresionismo abstracto, ya que marcó el comienzo de un movimiento que se alejaba del contenido de la imagen y hacia un enfoque en el proceso de hacer la obra de arte en sí. Tomemos a Jackson Pollock. Sus obras de arte trataban tanto del acto de gotear pintura y moverse por el lienzo, con un cigarrillo en la boca, como del producto final per se. Este movimiento fue un pequeño peldaño en el camino hacia lo que ahora consideramos arte contemporáneo. El cambio radical se produjo en las décadas de 1960 y 1970 con una revolución en la forma en que hacemos y pensamos sobre el arte. Gran parte del arte modernista, incluido el expresionismo abstracto, se tomó a sí mismo muy en serio, privilegiando el genio del artista. El arte pop, el minimalismo, el arte conceptual y el arte escénico, sin embargo, le dieron la vuelta a esto, creando obras de arte que miraban las ideas preconcebidas del modernismo sobre el arte con una sonrisa irónica. En lugar de la belleza y la forma,
Los artistas a menudo ahora estaban más interesados en el concepto detrás de la obra de arte, por lo que el arte ahora tomó muchas formas diferentes: video, performance, instalación, y, a menudo, vivía fuera de las galerías o espacios de arte tradicionales. Una parte importante del arte contemporáneo no se sostiene en las pinceladas de pintura o en el mármol de una escultura, ni siquiera está en la obra de arte, sino que es la impresión que el espectador tiene de la obra de arte. Las obras de arte contemporáneas a menudo se centran en el efecto y la experiencia del espectador de una obra de arte. Para muchos críticos y teóricos del arte, hacemos de la obra de arte lo que es. En algunos casos, la obra de arte solo está formada por las personas que la experimentan, como ocurre con muchos proyectos de actuación y acción social. Una pregunta que tan a menudo se formula en el arte contemporáneo suele ser algo así como: ¿pero es arte? O ¿mi hijo de 4 años podría hacer eso? Pero, curiosamente, esto demuestra que los artistas contemporáneos están haciendo bien su trabajo. ¿Cómo? Porque gran parte del arte contemporáneo cuestiona nuestra concepción de la estética. La estética es la investigación filosófica de lo que hace que algo sea arte. Entonces, cuando miramos una pila de ladrillos o un urinario en una galería de arte, los artistas en realidad están tratando de hacernos cuestionar si su trabajo es arte o no, y si lo es, ¿qué lo hace así? El arte contemporáneo es a menudo un experimento para traspasar los límites y hacer preguntas sobre qué es y qué puede ser el arte. Entonces, cuando dices, es arte, sin embargo, ese es exactamente el tipo de pregunta que el artista quiere que hagas.